Mi tío me robó una gran cantidad de dinero, pero cuando lo confronté, se victimizó ante toda la familia. Nunca imaginé que la traición más dolorosa vendría de alguien a quien consideraba familia, de alguien que, con su sonrisa hipócrita y sus palabras dulces, había conseguido engañar no solo a mis abuelos y a mis padres, sino incluso a mí durante mucho tiempo. Crecí creyendo que los lazos de sangre significaban algo, que sin importar los desacuerdos, la familia siempre estaría ahí para apoyarse. Pero la realidad se encargó de destruir esa ingenuidad de la manera más brutal posible. Mi tío, ese hombre que había pasado gran parte de su vida viviendo a la sombra de los demás, esperando siempre obtener algo sin esfuerzo, había encontrado la manera de apuñalarme por la espalda. Y cuando decidí enfrentarme a él, en lugar de admitir su culpa, se victimizó con una maestría que solo alguien acostumbrado a manipular podía lograr. Todo comenzó cuando, después de años de esfuerzo y sacrificios, logré construir algo propio. No vengo de una familia rica. Mis padres siempre hicieron lo posible por darnos lo mejor, pero nunca hubo lujos ni comodidades excesivas. Desde joven entendí que si quería algo más, tendría que trabajar el doble, quizás el triple, para conseguirlo. Y así lo hice. Durante años ahorré hasta el último centavo, tomé trabajos que otros rechazaban, pasé noches sin dormir construyendo un pequeño negocio con mis propias manos. No era millonario ni mucho menos, pero había logrado juntar una cantidad de dinero suficiente para garantizarme cierta estabilidad y, por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar con tranquilidad. Mi error fue confiar demasiado en la gente equivocada. Crecí en una familia donde los problemas financieros de los demás eran un tema recurrente. Siempre había algún tío o primo pidiendo ayuda, alguna tía llorando por las deudas, algún sobrino al que había que rescatar de sus malas decisiones. Mis padres, siendo las personas nobles que son, siempre intentaron ayudar cuando podían, pero yo no tenía la misma paciencia. Sabía que muchas de esas personas jamás aprenderían, que siempre buscarían excusas y culparían al mundo en lugar de asumir su propia responsabilidad. Mi tío era el peor de todos. Un hombre que, a sus 50 años, aún no había hecho nada con su vida salvo meterse en problemas. Era un jugador empedernido, un encantador de serpientes que siempre tenía una historia triste que contar cuando necesitaba dinero. Mi abuela lo adoraba, lo veía como su niño, el hijo que, según ella, había sido incomprendido toda su vida. Nadie en la familia se atrevía a decirle la verdad en la cara, a recordarle que cada oportunidad que había tenido la había desperdiciado con su irresponsabilidad. La diferencia esta vez era que yo tenía algo que él quería. Dinero. No sé exactamente cómo lo descubrió, pero un día, sin que yo lo supiera, accedió a mi información bancaria y transfirió una cantidad absurda de dinero a una cuenta que, más tarde descubriría, estaba vinculada a él. Cuando vi el estado de mi cuenta, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Durante los primeros minutos pensé que debía tratarse de un error, un fallo del banco, algo que pudiera solucionarse con una llamada. Pero cuanto más investigaba, más claro quedaba que no había sido un accidente. Mi primer instinto fue confrontarlo directamente. Lo llamé, aún tratando de controlar mi furia, intentando darle la oportunidad de explicarse, de confesar y devolverme lo que era mío. Pero su reacción me dejó helado. En lugar de negarlo o intentar justificarse, me respondió con una tranquilidad insultante, como si no estuviera hablando de un robo, sino de algo sin importancia. Me dijo, con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando quería minimizar un problema, que debía entenderlo, que había estado en una mala racha y que sabía que yo no lo necesitaba tanto como él. Mi sangre hervía. No solo me había robado, sino que tenía la audacia de actuar como si me estuviera haciendo un favor. Le exigí que me devolviera el dinero de inmediato, que no tenía derecho a tocar ni un centavo de lo que yo había ganado con tanto esfuerzo. Pero en lugar de aceptar su culpa, hizo lo que mejor sabía hacer, convertir la situación a su favor. Convocó a la familia. Hizo una escena digna de un actor de teatro. Se presentó como el hombre desesperado que solo había buscado ayuda y que ahora estaba siendo perseguido por alguien sin corazón. Frente a mis padres, mis abuelos y mis primos, se derrumbó en un llanto falso, diciendo que yo lo estaba persiguiendo como si fuera un criminal, que solo había tomado el dinero porque no tenía otra opción,
que no planeaba robarme sino devolverlo cuando pudiera. Mi abuela, siempre ciega ante sus manipulaciones, corrió a abrazarlo, a consolarlo, a reprocharme por ser tan cruel con él. Es tu familia, deberías ayudarlo, no humillarlo de esta manera, me dijo, mientras mi tío sollozaba en su hombro. Mantuve la calma lo mejor que pude, pero en mi interior sentí algo quebrarse. Comprendí en ese momento que no importaba lo que hiciera, no importaba cuántas pruebas tuviera, la familia nunca estaría de mi lado. Él había pasado toda su vida perfeccionando la manera de manipular a los demás, y yo era el villano en su historia. Pero lo que mi tío no sabía era que acababa de cometer el peor error de su vida. No solo había tomado lo que no le pertenecía, sino que había intentado arruinar mi reputación para protegerse. Y eso era algo que no iba a dejar pasar. En ese instante, con la familia defendiéndolo y con su falsa imagen de víctima intacta, tomé una decisión. No solo recuperaría lo que era mío. Lo destruiría por completo. Lo haría pagar hasta el último centavo y me aseguraría de que nunca más tuviera la oportunidad de hacerle lo mismo a alguien más. Esa fue la última vez que intenté resolver las cosas de forma pacífica. A partir de ahí, comenzó mi plan para desmantelar su vida pieza por pieza. Actualización 1. Pasaron varias semanas desde aquel vergonzoso episodio familiar en el que mi tío, con su habitual maestría para manipular emociones, logró convertir su crimen en una conmovedora historia de desgracia personal. Durante ese tiempo, el ambiente en la familia se tornó denso, como si la verdad flotara en el aire, pero nadie quisiera reconocerla. Mi abuela evitaba hablar del tema, mis padres preferían mantenerse al margen y el resto de la familia, ya fuera por incomodidad o conveniencia, optó por mirar hacia otro lado. Yo, en cambio, no podía dejarlo pasar. Cada vez que revisaba mi cuenta bancaria y veía la cantidad que me había arrebatado, cada vez que recordaba la forma en que había logrado que todos se pusieran de su lado, mi determinación se hacía más fuerte. No me bastaba con recuperar el dinero. No después de cómo había jugado conmigo y con mi dignidad. Había decidido que mi venganza sería meticulosa, implacable y, sobre todo, irreversible. Si él pensaba que podía robarme y salir ileso, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. El primer paso era conocer a mi enemigo. A pesar de haber crecido con la sombra de sus fracasos revoloteando por la familia, nunca había prestado demasiada atención a los detalles de su vida. Sabía que era un jugador compulsivo, que siempre tenía problemas financieros y que su matrimonio pendía de un hilo por su falta de responsabilidad. Sin embargo, eso no era suficiente. Necesitaba información concreta, datos que pudiera usar en su contra. Así que me puse a investigar. Empecé con lo más obvio, sus deudas. Mi tío siempre había sido el tipo de persona que encontraba maneras de endeudarse con todos los que estaban a su alrededor. Era de esos que piden dinero prestado con promesas de pago que nunca cumplen, de los que convencen a la gente de confiar en ellos solo para desaparecer cuando llega el momento de saldar cuentas. Pero su problema no era solo con familiares y conocidos. Con un poco de paciencia y algunas preguntas bien dirigidas, descubrí que tenía deudas más serias, de esas que no se pueden ignorar sin consecuencias reales. Había apostado más de lo que podía pagar, y no solo en casinos o casas de apuestas legales. Su adicción lo había llevado a buscar alternativas más turbias, involucrándose con prestamistas que no tenían la paciencia ni la misericordia de la familia. Según lo que logré averiguar a través de contactos en círculos cercanos al juego, mi tío debía una suma considerable a un prestamista local que no era precisamente famoso por su amabilidad con los deudores morosos. Esa información me dio la primera pieza clave para mi venganza. Pero no me detuve ahí. Sabía que la deuda era solo una parte de la historia. Si quería destruirlo, tenía que atacar todos los frentes posibles. Así que seguí indagando en su vida personal. Mi tío estaba casado, aunque su matrimonio siempre había sido una farsa sostenida por su capacidad de mentir y manipular. Su esposa, una mujer que había sido demasiado ingenua o demasiado paciente, llevaba años soportando su irresponsabilidad, sus infidelidades y sus promesas vacías. Lo que no sabía era hasta qué punto él la había engañado. Recopilé pruebas de sus infidelidades. No fue difícil. Mi tío nunca había sido discreto con sus aventuras.
Siempre se había jactado de sus conquistas, de cómo era capaz de salirse con la suya una y otra vez sin que su esposa sospechara. Pero su error fue confiar demasiado en que nadie lo delataría. Hablé con algunas personas que lo conocían, gente que había sido testigo de su comportamiento y que, con el incentivo adecuado, no dudaron en compartir detalles comprometedores. Obtuve mensajes, fotos y testimonios que demostraban, sin lugar a dudas, que mi tío llevaba una doble vida. Con dos frentes abiertos, sus deudas con prestamistas peligrosos y la inevitable crisis en su matrimonio, supe que estaba en la dirección correcta. Pero todavía faltaba algo más. No me bastaba con desmoronar su vida personal, quería que todo su mundo se derrumbara, que no tuviera manera de reconstruirse. Así que comencé a investigar su situación fiscal. Mi tío jamás había sido alguien meticuloso con sus finanzas. No le gustaba pagar impuestos, evitaba cualquier tipo de responsabilidad legal y siempre encontraba la forma de ocultar sus ingresos para no declarar lo que debía. Fue cuestión de tiempo hasta que descubrí irregularidades en sus registros. Con un poco de ayuda de un conocido que entendía del tema, recopilé documentos que evidenciaban evasión de impuestos y fraudes menores que, aunque él creía inofensivos, podían meterse en problemas si alguien decidía reportarlos. Con toda esta información en mi poder, el plan comenzó a tomar forma. No iba a precipitarme. No iba a cometer el error de actuar con impulsividad. La clave para una venganza perfecta es la paciencia. Y yo tenía toda la paciencia del mundo para asegurarme de que cada uno de sus errores le explotara en la cara en el momento exacto. Mi tío aún no tenía idea de lo que se avecinaba. En su mente, él ya había ganado. Creía que su jugada maestra de victimización le había dado el control total de la situación. Pero lo que él no sabía era que, mientras él disfrutaba de su aparente victoria, yo ya había comenzado a cavar su tumba. Actualización 2. El tiempo es un arma letal cuando se sabe utilizar con paciencia y precisión. Pasaron algunos meses desde que inicié mi investigación, desde que reuní cada fragmento de información que podía ser útil para desmantelar la vida de mi tío. En ese tiempo, él continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido, convencido de que había salido impune de su crimen, de que su talento para la manipulación lo había salvado una vez más. Veía su seguridad con una mezcla de desprecio y satisfacción, porque mientras él se jactaba de haberme derrotado, yo ya había preparado el escenario para su inevitable caída. Sabía que atacarlo directamente no serviría de nada. Si lo confrontaba de nuevo, volvería a hacer lo que mejor sabía hacer, llorar, suplicar, manipular a la familia para que me hiciera ver como el despiadado que lo perseguía sin razón. No, su destrucción tenía que ser silenciosa al principio, progresiva, imperceptible para él hasta que fuera demasiado tarde para detenerla. Y para lograrlo, debía comenzar con el pilar que sostenía su fachada, su matrimonio. La esposa de mi tío había sido durante años su escudo protector, la mujer que justificaba sus errores, que intentaba arreglar el desastre financiero en el que él vivía, que se creía cada una de sus mentiras y lo defendía incluso cuando era evidente que él no merecía ninguna lealtad. Pero sabía que había un límite. Nadie puede soportar ser humillado eternamente sin que, eventualmente, la verdad se vuelva insoportable. Y yo me aseguré de que ese límite llegara de la manera más devastadora posible. Reuní toda la evidencia de sus infidelidades, cada conversación en la que coqueteaba con otras mujeres a espaldas de su esposa, cada fotografía que demostraba sus encuentros en moteles baratos. Cada testimonio de personas que lo habían visto acompañado en lugares donde un hombre casado no debería estar. Y lo empaqueté todo en un sobre, sin remitente, sin pista alguna de que provenía de mí. Me aseguré de que fuera entregado directamente en su casa, en un momento en que él no estuviera presente. El resultado fue inmediato. La escena que siguió fue digna de una tragedia. Su esposa, tras abrir el sobre y revisar una por una las pruebas irrefutables de la doble vida de su marido, desató una tormenta de furia que ningún teatro de manipulación pudo contener. Mi tío intentó, por supuesto, hacer lo que siempre hacía, negar, minimizar, culpar a otros, incluso a ella por ser demasiado paranoica. Pero esta vez no funcionó. La evidencia era demasiado clara, demasiado explícita, demasiado imposible de refutar.
Mi familia se enteró del escándalo antes de que él siquiera tuviera la oportunidad de intentar silenciarlo. Su esposa no solo lo echó de la casa, sino que se aseguró de que todos supieran la clase de hombre que realmente era. Lo acusó de haberla usado, de haberla engañado durante años, de haberle robado su tiempo y su confianza. Para alguien como él, cuya mayor fortaleza era su imagen, el golpe fue brutal. Se quedó sin hogar, sin apoyo, sin la protección que su matrimonio le daba. Pero eso solo fue el comienzo. Mientras él intentaba lidiar con su expulsión del hogar y con la creciente hostilidad de la familia, que, aunque aún no me daba la razón del todo, ya no estaba tan dispuesta a defenderlo, yo activé la segunda fase de mi plan. Sus deudas. Sabía que mi tío debía dinero a personas con las que no se juega. Prestamistas que no aceptan excusas ni retrasos, que no se conmueven con lágrimas ni con historias de mala suerte. Durante meses había estado recopilando información sobre sus deudas, sus plazos de pago, los intereses que había acumulado. Y cuando llegó el momento exacto, cuando él estaba demasiado distraído lidiando con su desastre matrimonial, me aseguré de que sus acreedores supieran exactamente dónde encontrarlo. No me limité a una simple llamada anónima. Me aseguré de que recibieran copias de mensajes y recibos que demostraban que él tenía dinero antes, pero que lo había despilfarrado en apuestas y placeres superficiales. Dejé caer la insinuación de que, tal vez, si no pagaba, no era por falta de recursos, sino porque creía que podía salirse con la suya. No hay peor cosa que decirle a un prestamista de su calibre que un deudor está jugando con su dinero. Los resultados no tardaron en aparecer. Una tarde, mi tío fue visitado por un par de hombres que no estaban ahí para negociar. No supe exactamente qué ocurrió durante ese encuentro, pero las señales eran claras. Después de aquel día, dejó de mostrarse en reuniones familiares, su semblante cambió, la arrogancia que solía tener fue reemplazada por una constante tensión, una mirada ansiosa que delataba el miedo. Sabía que estaba acorralado, que ya no tenía dónde esconderse. Con su matrimonio destruido y sus deudas acorralándolo, aún faltaba un último clavo en su ataúd. Su problema con el fisco. La última pieza de la ecuación era la más delicada, porque involucraba hacer que la ley se fijara en él. No me apresuré. Había estado recolectando información sobre sus irregularidades fiscales, sobre los ingresos que había omitido declarar, sobre los fraudes menores que había cometido sin pensar en las consecuencias. Y cuando todo estuvo listo, envié un reporte anónimo con la documentación que probaba que él había estado evadiendo impuestos durante años. Pasaron unas semanas antes de que recibiera la notificación oficial de la investigación. Pero cuando finalmente ocurrió, supe que no había escapatoria. Mi tío estaba arrinconado. Había perdido su casa, su esposa, el apoyo de la familia. Tenía prestamistas peligrosos tras él y, ahora, las autoridades revisando cada uno de sus movimientos financieros. Su mundo, que durante años había construido con engaños y manipulación, se desmoronaba frente a él. Y lo mejor de todo era que, hasta ese momento, él no tenía la menor idea de que cada una de esas piezas había sido movida por mí. Actualización 3. Los meses siguientes a la caída inicial de mi tío fueron un espectáculo de autodestrucción que observé con fría satisfacción. Cada movimiento, cada decisión que tomaba, solo lo hundía más. Y aunque la ruina comenzaba a alcanzarlo en múltiples frentes, aún quedaba un detalle que debía ajustar. Mi familia seguía siendo su último refugio, su última esperanza de apoyo moral y económico, aunque esa base ya comenzaba a tambalearse. Sabía que no podía apresurar este paso. La familia, en su lealtad ciega y sus propios prejuicios, había sido su escudo más fuerte. Romper esa protección requería precisión y paciencia. El primer indicio de que la familia empezaba a dudar llegó en una conversación con mi madre. Había notado que, tras la explosión de su matrimonio y el caos de sus deudas, mi tío había desaparecido de las reuniones familiares habituales. Ya no llegaba con su sonrisa confiada ni con sus historias llenas de excusas. Su ausencia había comenzado a generar preguntas. Mi madre, que hasta ese momento se había mantenido neutral, me dijo un día, ¿sabes? Últimamente tu tío no contesta las llamadas de tu abuela. Ella está preocupada, dice que lo ve muy cambiado. Algo está pasando con él, pero no nos dice nada.
La semilla de la duda estaba plantada. Era hora de empezar a alimentar esa incertidumbre, de demostrarle a cada miembro de mi familia quién era realmente ese hombre al que tanto habían defendido. Mi primera jugada fue soltar pequeños fragmentos de información cuidadosamente seleccionados. Empecé con mis primos, aquellos que tenían menos interés en mantener las apariencias familiares y estaban más abiertos a cuestionar lo que siempre se había dado por sentado. Les conté, con la apariencia de ser un simple comentario casual, que había escuchado rumores sobre las deudas de mi tío, que tal vez estaba en problemas con gente peligrosa. No estoy seguro de los detalles, les dije, pero me preocupa que haya tomado decisiones que podrían ponerlo en peligro. El efecto fue inmediato. Mis primos, siempre ávidos de drama y chismes, comenzaron a compartir esa información entre ellos. Lo que había comenzado como un comentario vago pronto se convirtió en una conversación constante dentro de la familia. Las preguntas se multiplicaron, las dudas crecieron, y para cuando mi tío intentó recuperar su lugar en las reuniones familiares, el ambiente ya era diferente. El siguiente paso fue más directo. Recordé las conversaciones que mi tío había tenido años atrás, cuando, en medio de su arrogancia, hablaba sin filtro sobre la familia. Solía menospreciar a todos, incluso a aquellos que lo ayudaban. Mi mamá siempre me defiende porque sabe que soy el único que realmente importa, había dicho en una ocasión, refiriéndose a mi abuela. Sobre mi padre, su propio hermano, había soltado en más de una ocasión comentarios despectivos, es demasiado ingenuo, siempre ha sido el tipo que trabaja duro para que otros se lleven el mérito. Yo, en cambio, soy más inteligente. Había recopilado esas frases durante años, no porque pensara usarlas, sino porque me resultaban tan ofensivas que era imposible olvidarlas. Ahora, sin embargo, eran herramientas perfectas para desenmascararlo. Comencé a filtrar esos comentarios, siempre asegurándome de que llegaran a las personas adecuadas. Mi abuela, por ejemplo, recibió la información de una manera más indirecta. Durante una conversación casual, mencioné cómo me sorprendía que mi tío, después de todo lo que ella había hecho por él, hablara de ella con tanta indiferencia. No fue una acusación directa, sino una reflexión que la dejó intrigada. Mi abuela no lo mencionó de inmediato, pero vi cómo comenzaba a cambiar su actitud. Ya no lo defendía con la misma intensidad, ya no parecía tan segura de su inocencia. Semanas después, cuando finalmente lo enfrentó, mi tío cometió el error de perder la paciencia. En lugar de calmarla o negar sus palabras, se irritó, confirmando inadvertidamente lo que ella ya temía. La verdadera fractura ocurrió cuando filtré un comentario especialmente cruel que mi tío había hecho sobre uno de mis primos mayores, quien recientemente había pasado por un divorcio complicado. Mi tío, en su habitual desprecio, había dicho en una reunión años atrás, bueno, no es sorprendente que su matrimonio fracasara. Siempre ha sido un perdedor. Esa mujer hizo bien en dejarlo. Sabía que ese primo aún cargaba con las heridas emocionales de su divorcio, así que no dudé en asegurarme de que esas palabras llegaran a él. Cuando mi primo se enteró, estalló en una confrontación pública durante una reunión familiar. Frente a todos, le exigió a mi tío que explicara por qué había dicho algo tan cruel. Mi tío, como era de esperarse, intentó negarlo al principio, pero su falta de control y su tendencia a culpar a otros lo traicionaron. Su respuesta fue tan torpe y evasiva que solo confirmó la acusación. Esa fue la primera vez que vi a la familia unirse contra él. Lo que antes había sido un círculo de protección inquebrantable comenzó a desmoronarse. Las dudas que había sembrado florecieron en resentimientos acumulados durante años. Uno a uno, los miembros de la familia comenzaron a recordar sus propios roces con mi tío, sus propias experiencias de ser utilizados, menospreciados o ignorados. Lo que alguna vez fue un escudo se convirtió en una tormenta de recriminaciones. Mi tío intentó una vez más recurrir a su estrategia de siempre, lágrimas, súplicas, victimización. Pero esta vez, no funcionó. Mi abuela, siempre su mayor defensora, permaneció en silencio, con una expresión que dejaba claro que ya no le creía. Mis primos, quienes antes dudaban de mis palabras, ahora estaban convencidos de la verdadera naturaleza de mi tío. Incluso mis padres, que habían intentado mantenerse neutrales, no pudieron ignorar la evidencia acumulada.
La familia se había vuelto en su contra. En cuestión de semanas, mi tío pasó de ser el protegido de la familia a ser una figura rechazada, alguien de quien todos querían distanciarse. Su aislamiento fue el golpe final a su confianza, y aunque aún quedaba más por hacer, sabía que su mundo, aquel que había construido sobre mentiras y manipulación, ya no existía. La caída estaba casi completa, pero yo aún no había terminado con él. Quedaba el acto final, y ese sería el más devastador de todos. Actualización 4. Pasaron semanas desde la última confrontación familiar, y en ese tiempo mi tío se desmoronó aún más. Lo que alguna vez fue su círculo de apoyo, la familia que siempre lo había defendido, se había convertido en su mayor verdugo. El rechazo de quienes solían protegerlo lo golpeó con más fuerza que cualquier otra consecuencia que hubiera enfrentado antes. Ahora era un hombre completamente solo, sin esposa, sin casa, sin aliados, sin la imagen de víctima que había usado durante años para escapar de la responsabilidad de sus acciones. Pero aún quedaba una pieza de este rompecabezas, la más importante de todas. Yo aún no tenía mi dinero de vuelta. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido por venganza, sí, pero no podía permitir que olvidara el motivo por el cual todo esto había comenzado. Él me había robado. Me había arrebatado una cantidad de dinero que representaba años de esfuerzo, noches sin dormir, sacrificios personales. Y aunque ya lo había reducido a la nada, eso no era suficiente. No solo debía sufrir, debía pagar. Literalmente. Sabía que no podía simplemente exigirle que me devolviera el dinero. No lo haría. Y aunque la familia ya no estaba de su lado, tampoco harían nada por presionarlo a cumplir con su deuda. No, si quería recuperar lo que era mío, debía encontrar la manera de obligarlo. El primer paso fue averiguar exactamente qué le quedaba. Sabía que había perdido gran parte de sus posesiones con la caída de su matrimonio y la presión de sus deudas, pero mi tío era un hombre astuto en su propia mediocridad. No era el tipo de persona que se quedaba completamente sin respaldo. Sabía que debía tener algo escondido, alguna cuenta secreta, alguna propiedad que aún no estuviera embargada, algo que pudiera exprimir hasta el último centavo. No tardé en descubrirlo. Mi tío, en un intento desesperado por no quedarse completamente en la ruina, había logrado conservar un pequeño auto, nada lujoso pero funcional, que utilizaba para moverse entre los pocos lugares donde aún le permitían quedarse. También tenía algunas pertenencias valiosas, relojes caros que había comprado en sus mejores tiempos, una colección de objetos que, aunque no representaban una gran fortuna, seguían teniendo valor en el mercado. Pero lo más importante no era lo que tenía en bienes materiales. Era el dinero que había intentado esconder. A través de una investigación más minuciosa, descubrí que había transferido parte del dinero que me robó a una cuenta que no estaba directamente a su nombre, sino a través de un conocido que, al parecer, aún le tenía algo de lealtad. El problema con la gente como mi tío es que, cuando caen en desgracia, sus aliados desaparecen. Y aquel amigo en el que confió, con la presión adecuada, no tardó en soltar la verdad. Sabía que tenía la ventaja absoluta. Lo único que necesitaba era un movimiento legal para forzarlo a pagar. Contraté a un abogado. No fui directamente con una demanda criminal, no aún, pero sí con una acción legal que lo pondría en una posición complicada. Presenté una denuncia formal por fraude y robo, respaldada con pruebas contundentes de la transferencia de dinero y del movimiento bancario que lo vinculaba directamente con mi cuenta. No importaba cuánto intentara negarlo, los números no mentían. Cuando mi tío recibió la notificación legal, su reacción fue predecible. Intentó ignorarla. Pensó que, como siempre, podría evadir la responsabilidad, que de alguna manera la familia lo protegería o que la burocracia jugaría a su favor. Pero ya no tenía aliados, y esta vez no había forma de escapar. Las semanas siguientes fueron un infierno para él. Con una demanda en curso y sin dinero para pagar una defensa decente, se vio acorralado. Sabía que, si esto avanzaba, terminaría no solo con una deuda legal, sino con antecedentes que lo perseguirían el resto de su vida. Lo que alguna vez fue un simple robo entre familiares se había convertido en un problema judicial que podría arrastrarlo aún más al abismo. La familia, aunque ya no lo defendía,
Tampoco quería ver el escándalo escalar a un punto irreversible. Fue entonces cuando algunos, en un intento de salvar lo poco que quedaba de dignidad en el apellido, intervinieron. Mi tío recibió un ultimátum: o pagaba lo que debía, o enfrentaría las consecuencias legales de su acto. Fue la primera vez en su vida que no tuvo escapatoria. Sin opciones, sin nadie a quien recurrir, sin la posibilidad de manipular la situación a su favor, no tuvo más remedio que ceder. Vendió su auto, liquidó lo poco que le quedaba de valor y retiró lo que tenía en la cuenta oculta. La cantidad total no cubría todo lo que me había robado, pero era suficiente para saldar la mayor parte de su deuda. El día en que me entregó el dinero, no hubo palabras. No hubo disculpas, no hubo súplicas. Solo una mirada vacía, derrotada, la expresión de un hombre que finalmente comprendía que su suerte se había agotado. Tomé el dinero sin decir una sola palabra. No había nada más que decir. Para mi tío, ese fue el momento en que se dio cuenta de que su reinado de manipulación había terminado. Para mí, fue el cierre de un capítulo que había comenzado con una traición, pero que terminó exactamente como debía terminar, con justicia. Pero aún quedaba una última pieza en su caída. Un último acto de venganza que aseguraría que jamás pudiera levantarse del todo. Y ese sería el golpe final. Actualización final. El dinero estaba de vuelta en mis manos. Lo conté varias veces, no porque dudara de la cantidad, sino porque cada billete representaba la culminación de meses de planificación meticulosa, de paciencia inquebrantable y de una venganza que, hasta ese momento, había ejecutado con precisión quirúrgica. Pero aunque había recuperado lo que me pertenecía, aún no había terminado. Faltaba el último acto, el golpe final que aseguraría que mi tío no solo pagara por lo que me había hecho, sino que nunca más pudiera volver a levantarse con la arrogancia que siempre lo había caracterizado. Pasaron algunas semanas desde que me devolvió el dinero, y en ese tiempo su vida siguió deteriorándose a un ritmo acelerado. No tenía casa, no tenía esposa, no tenía el apoyo de la familia y, sobre todo, no tenía la seguridad que antes lo hacía sentirse intocable. Lo único que le quedaba era un trabajo mediocre en el que apenas lograba ganar lo suficiente para pagar un alquiler barato en un vecindario al que nunca habría imaginado caer. Sus viejos amigos, aquellos que alguna vez se reían con él de sus jugadas maestras para aprovecharse de los demás, lo habían abandonado en cuanto se dieron cuenta de que ya no era útil. Ahora era un paria, alguien que todos preferían evitar. Pero yo quería más. No me bastaba con verlo reducido a la miseria. Necesitaba asegurarme de que jamás pudiera volver a reconstruirse. Durante mi investigación inicial, cuando había estado rastreando cada aspecto de su vida, había encontrado información que en su momento no utilicé porque no encajaba en mi plan inmediato. Pero ahora, con su vida en ruinas, esa información se convirtió en la pieza clave para el golpe de gracia. Mi tío había cometido fraudes más allá del robo que me hizo a mí. Durante años, había utilizado documentos falsificados para acceder a créditos que nunca pagó, había alterado registros para evadir impuestos. Incluso había usado la identidad de un familiar lejano para firmar un contrato de alquiler que nunca tuvo intención de pagar. Era el tipo de crímenes que, si bien podían pasar desapercibidos cuando alguien tenía las conexiones y la influencia suficiente, se volvían una condena cuando la persona en cuestión estaba completamente desprotegida. Tomé todo lo que tenía y lo empaqueté en un informe detallado, asegurándome de que cada prueba fuera verificable. Cada documento estuviera respaldado y cada movimiento financiero pudiera rastrearse directamente hasta él. Y luego, de manera completamente anónima, lo envié a las autoridades correspondientes. Sabía que la investigación tomaría tiempo, pero lo que no esperaba era que las consecuencias fueran tan inmediatas. Apenas unas semanas después de haber enviado la información, la ley finalmente lo alcanzó. Mi tío fue arrestado. No fue un arresto espectacular ni cinematográfico. No hubo persecuciones ni escándalos mediáticos. Fue un asunto silencioso, discreto, pero devastador para él. Un día simplemente desapareció. La noticia llegó a la familia de manera indirecta, cuando un primo escuchó rumores sobre su detención y se lo comentó a mi madre. Al principio, nadie quería creerlo. A pesar de todo,
Aún había quienes pensaban que, de alguna manera, él encontraría la forma de salir de esto, de volver a engañar al sistema como siempre lo había hecho. Pero esta vez no había escapatoria. Las acusaciones eran demasiado claras, las pruebas demasiado contundentes. No fue un solo crimen lo que lo llevó a prisión, sino la acumulación de años de fraude, evasión y engaños. Todos los pequeños delitos que había cometido con la confianza de que jamás sería descubierto se convirtieron en la soga que terminó ahorcándolo. Su condena no fue larga en términos legales, pero lo suficiente para destruir cualquier oportunidad que tuviera de rehacer su vida. Cuando salió, ya no tenía nada. Ninguna empresa confiaba en él, ningún empleador estaba dispuesto a contratarlo con su historial. Las pocas personas que alguna vez lo habían apoyado lo rechazaron por completo, y la familia, aunque aún dividida en opiniones sobre si merecía lo que le había pasado, ya no estaba dispuesta a recibirlo con los brazos abiertos. Mi abuela, quien en otro tiempo habría hecho todo lo posible por ayudarlo, había cambiado demasiado. El escándalo la había afectado, sí, pero también la había obligado a abrir los ojos. Cuando él intentó buscar refugio en ella, simplemente le dijo, con una tristeza que parecía más resignación que compasión, que no podía hacer nada por él. Que ya no era su problema. No volví a verlo después de eso. Los últimos rumores que escuché sobre él decían que vivía en un pequeño cuarto alquilado, sobreviviendo con trabajos esporádicos y dependiendo de la caridad de personas que no conocían su historia. Había pasado de ser el hombre confiado que se burlaba de los demás mientras los manipulaba, al hombre que evitaba las miradas en la calle, que mantenía la cabeza gacha, que ya no tenía nada que ofrecer ni nada que perder. No sentí ninguna lástima por él. Al final, mi tío no cayó por una sola acción. No fue solo el robo que me hizo lo que lo destruyó. Fue la suma de todas las pequeñas decisiones egoístas que tomó a lo largo de su vida, la acumulación de mentiras, fraudes y manipulaciones que, una vez expuestas, se convirtieron en la losa que lo sepultó. Yo simplemente aceleré el proceso, asegurándome de que no hubiera vuelta atrás. Y cuando miro hacia atrás, cuando recuerdo cómo empezó todo y en qué terminó, no siento remordimiento alguno. Solo la satisfacción de haber hecho justicia por mi cuenta. Él pensó que podía robarme y salirse con la suya.